El Grupo Central Chiricano de Alcohólicos Anónimos tiene el agrado de presentar Hay una Solución, programa que se transmite a través de la exitosa de Chiriquí 95.3 y Radio Universitaria 93.3. Y con ustedes, Hay una Solución. Muy buenos días. Un placer para el Grupo de Alcohólicos Anónimos Central Chiricano conversar con ustedes durante los próximos 30 minutos sobre el alcoholismo y el mensaje de que hay una solución que nos trae la organización Alcohólicos Anónimos. Iniciaremos este programa con la oración de la serenidad, que ha sido un apoyo muy importante para la mayoría de nosotros, los enfermos alcohólicos que estamos en el programa de recuperación personal en la organización Alcohólicos Anónimos. Dice así: Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Hágase tu voluntad y no la mía. Amén. Las personas que tienen problemas con la bebida se hacen la pregunta insistentemente de qué es el alcoholismo. Hay confusión en la población en general. Hay confusión sobre lo que es el alcoholismo. Incluso los propios alcohólicos hemos estado confusos en cuanto a qué es el alcoholismo, y hemos estado buscando muchos argumentos para alegar, discutir que no somos enfermos y que podemos detenernos cuando así lo decidamos. Voy a darle lectura aquí al artículo ¿Qué es el alcoholismo?, de nuestra literatura. Dice así: la Asociación Médica Americana ha catalogado al alcoholismo como una enfermedad que puede ser controlada pero no curada. Uno de los síntomas es un incontrolable deseo de beber. El alcoholismo es una enfermedad progresiva, y mientras el alcohólico siga bebiendo, su impulso de beber seguirá en aumento. Si la enfermedad no es controlada, puede resultar en la locura o la muerte. La única manera de contrarrestar el alcoholismo es una abstinencia total. El alcoholismo es una enfermedad para toda la vida. Autoridades en la materia coinciden en que el alcohólico, aun con varios años de sobriedad, no pueden controlar sus tragos cuando empieza a beber nuevamente. Hay muchos tratamientos exitosos para el alcoholismo. Hoy día, Alcohólicos Anónimos es el más difundido y considerado mundialmente el más eficaz. El alcoholismo ya no es una condición sin esperanza, siempre y cuando sea reconocido y tratado. Personas de diferentes clases sociales son alcohólicas. Solo de un 3 a un 5% de los enfermos alcohólicos son vagabundos. El resto conservan a su familia y empleos y se manejan más o menos bien, aunque su forma de beber pueda afectar en parte a su vida familiar, vida social, trabajo o bien a estas tres cosas. Un enfermo alcohólico es aquel que tiene problemas en cualquier aspecto de su vida a causa de la bebida. El alcohólico bebe porque piensa que debe hacerlo. Utiliza el alcohol como una muleta o un escape.
está dolorido emocionalmente y recurre al alcohol para matar ese dolor. Pero a la larga depende tanto del alcohol que está convencido que no puede vivir sin él. Esto se llama obsesión. Algunos alcohólicos, cuando tratan de dejar de beber, sufren síntomas tan angustiantes que recurren nuevamente a la bebida porque sienten que es la única manera de aplacar la agonía. Esto puede llamarse dependencia del alcohol. Muchos de los alcohólicos les gustaría ser bebedores sociales. Emplean mucho de su tiempo y esfuerzo tratando de controlarse para poder beber como otras personas. Beben los fines de semana o se limitan a beber cierta clase de bebida, pero nunca pueden estar seguros de poder detenerse cuando lo deseen. Terminan por emborracharse aun cuando se habían propuesto no hacerlo. Esto se llama compulsión. El alcoholismo es un tipo de enfermedad en la que el paciente no cree estar enfermo. La esperanza de recuperación estriba en su capacidad de reconocer su necesidad de ayuda, su deseo de dejar de beber y su disposición en admitir que por sí mismo no puede lidiar con el problema. Muy claro veo yo este artículo sobre el alcoholismo. Y yo que estoy en la organización Alcohólicos Anónimos, tratando de entender y aplicar a mi vida el programa de recuperación personal de los 12 pasos, puedo decir que aceptar esta condición de alcohólico es un paso verdaderamente difícil, y nos hemos demorado muchos años bebiendo y sufriendo las frustraciones y los dolores de no poder dejar de beber y todos los problemas que acarrea el beber en exceso, sin haber podido triunfar sobre esta dependencia del alcohol, sin ayuda externa, vamos a llamarle así, ayuda externa. En un día cualquiera de mi vida como bebedor alcohólico, apareció una persona que me abordó en relación a otro tema más bien profesional, y en la conversación se las ingenió para traer el tema de el beber y el beber en exceso, y finalmente terminó pues hablándome del programa de Alcohólicos Anónimos, pero sin referirse directamente a mí. Eso es una experiencia pues que nunca podré olvidarla. No abrí yo la conversación a ese tema porque en realidad yo no colaboré en esa conversación, porque no me gustaba que tocaran esa área de mi vida. Era algo que yo vivía, pero que no quería reconocer, aceptar, no quería mirar hacia esa área. Más bien me gustaba hablar de otras cosas. Me gustaba el sentir que mi fuerza de voluntad era una fortaleza que me conducía a lograr objetivos que yo me proponía, pero en cuanto a ese del alcoholismo no me gustaba hablar. Así que escuché y eso fue todo, pero ya quedó en mi mente la inquietud en relación a que probablemente ese sería mi problema,
Y así lo veía yo. La verdad es que ya todo demostraba en mi vida que era un enfermo alcohólico, pero no podía verlo ni admitirlo. En Alcohólicos Anónimos, porque bueno, la verdad es que el principal abogado y el que se encarga de convencernos es el mismo alcohol. Después de sufrir otra serie de reveses, por no decir borracheras, que trajeron problemas serios, continué con la inquietud y ya comencé a buscar el grupo de Alcohólicos Anónimos que me había indicado él que era el más cercano. Y ahí me encuentro entonces con un programa que me dice, ese programa, que uno de los propósitos de los 12 pasos, o sea que es un principio fundamental en los 12 pasos, es liberarme del egoísmo, porque nos dice que el problema nuestro radica en el egoísmo, egocentrismo. Y el egoísmo es lo contrario al amor. O sea, no hemos sabido amar, no hemos amado a nadie, hemos sido egoístas, egocentristas, hemos estado demasiado concentrados en nosotros mismos, no hemos podido salir de nosotros mismos hacia las demás personas y menos a un poder superior. Entonces, ¿quién y cómo iba a estar interesado en un programa que me habla de que me quiere o que me presenta como una alternativa el vivir una vida de crecimiento espiritual, y me dice que mientras persevere en ese crecimiento espiritual estará suspendida la sentencia como alcohólico de depender del alcohol? Podré liberarme día a día, de 24 en 24 horas, de esa obsesión por beber. ¿Quién puede estar interesado, si aún está bebiendo, en una vida de crecimiento espiritual? En dejar de estar concentrado en sí mismo, en aprender a amar. Estos son temas en realidad que están muy lejos o estaban muy lejos de mí y de cualquier enfermo alcohólico que aún esté bebiendo. Los temas que manejamos mientras estemos en la actividad alcohólica son desde otra perspectiva. Ordinariamente hemos empleado los instintos de los que hemos sido dotados para la vida para abusar de ellos. El instinto de tener una seguridad material lo hemos llevado hasta la avaricia. En muchos casos, y estoy hablando de mí en este momento, hemos llevado el instinto de seguridad material hasta la avaricia, y el instinto sexual no lo hemos sabido manejar. No hemos sabido vivir en armonía con el instinto sexual. Hemos siempre estado exigiendo más y más de lo que nos corresponde de todo en la vida. El deseo de compañía, que es normal y natural al ser humano, el deseo de tener compañía, lo hemos llevado más allá y hemos tratado de dominar a las demás personas y de algo otros, entonces de depender excesivamente de ellos.
todos estos excesos, todos estos abusos de estos instintos que son normales y que son buenos para la vida, los hemos llevado más allá de los propósitos para los cuales nos fueron otorgados, y hemos entonces, con una copa en la mano, despertado en nosotros una obsesión por beber, que solo un acto de la providencia puede despojarnos de ella. Para cambiar esta forma de vivir en base a la autopropulsión, a la fuerza de voluntad, a la autosuficiencia, para aceptar otra perspectiva, es necesario, dice nuestro programa, que hayamos tocado fondo, porque ¿quién va a estar interesado en hacer un inventario personal minucioso? ¿Quién va a estar interesado en indagar cuándo y cómo hemos retorcido esos instintos nuestros y nos hemos desviado? ¿Quién va a estar interesado, mientras aún esté bebiendo, en admitir sus defectos de carácter y admitirlos ante un poder superior, admitirlos ante otro ser humano? ¿Quién va a estar interesado en indagar, en volver su mirada hacia atrás, ver las personas a las que ha causado daño e intentar reparar esos daños? O interesarse en preguntar al poder superior cuál es su voluntad para mí, pedirle la fuerza para cumplirla, intentar vivir cumpliendo con la voluntad del poder superior, e interesarse en otras personas, en otros compañeros que tienen la misma enfermedad nuestra, para llevarle mensaje de recuperación personal de Alcohólicos Anónimos, o en apoyarse en la oración y la meditación para mejorar su contacto consciente con el Creador. Todas son estas actitudes que conforman parte de los 12 pasos del programa de recuperación personal, y que un poco ampliadas, claro, y de manera más clara, son el programa de recuperación personal, el programa de crecimiento espiritual que nos propone el programa de Alcohólicos Anónimos. Pero nosotros, mientras aún estemos bebiendo, no vamos a tener la disposición, no vamos a tener el interés en vivir una vida de esa manera. Entonces, aquí, como decía, el alcohol es el principal abogado que se encarga de convencernos, gracias a un poder superior, de que somos enfermos y que necesitamos ayuda. Cuando ya aceptamos esta condición, que no hemos podido superarla con nuestra fuerza de voluntad, y decimos basta ya, no podemos continuar con esta forma de vivir, nos damos cuenta de que comenzamos a darnos cuenta de que las cosas no van bien, y de que si seguimos por ese camino vamos hacia un desenlace fatal o nefasto. Entonces allí en ese momento es que hemos tocado fondo y sabemos que necesitamos ayuda para salir de este problema, que después entendemos que es una enfermedad, y entendemos que
que es incurable, llegamos a aceptar estas características de la enfermedad, de que es una enfermedad incurable, progresiva, fatal. Hemos entonces tocado fondo y podemos comenzar un camino para la restauración, para cambiar de forma de vivir. Parece esto lejano cuando aún estamos bebiendo, y es que no nos damos cuenta, realmente hemos perdido el sano juicio, no nos damos cuenta siquiera de la situación en la que nos encontramos. Yo puedo decir que al llegar a Alcohólicos Anónimos en realidad no tenía conciencia de la situación en la que me encontraba, en ninguno de los aspectos de mi vida, ni en cuanto a las relaciones con otros seres humanos, ni en cuanto a mi situación económica, ni en cuanto a situación de salud. En nada tenía conciencia real de mi situación. Poco a poco, manteniéndonos en las salas de Alcohólicos Anónimos, tratando de aprender sobre el programa, tratando de aplicar esas sugerencias a mi vida, entonces comienza a iluminarse ese lado oscuro de mi vida y comienzo a sentir la serenidad, comienzo a sentir un poco de paz, comienza a desaparecer la agitación, comienza a desaparecer el temor. Comienzan entonces poco a poco a cumplirse las promesas del programa de Alcohólicos Anónimos. Es interesante esto de las promesas que nos hace el programa de Alcohólicos Anónimos y de las cuales podemos disfrutar si mantenemos nuestra disposición de cambio, nuestra buena voluntad, con lo cual queremos expresar que tratamos de cumplir con la voluntad del Poder Superior, con el plan que el Poder Superior tiene para cada uno de nosotros. Eso entiendo yo por buena voluntad. Y recuerdo en este momento que ninguno de nosotros habla a nombre de Alcohólicos Anónimos. Yo hablo como un enfermo alcohólico que estoy disfrutando del programa de recuperación personal y hasta donde mi entendimiento me ilumina el día de hoy. Nuestro entendimiento, nuestro alcance, por supuesto, va variando día a día y sigo aumentando mi confianza en que las promesas del programa se van cumpliendo poco a poco. No hay que estar ansioso en esto, ni agitados, no. Debemos tener confianza, ir adquiriendo confianza en que en el programa encontramos las respuestas. Echemos una mirada a estas 12 promesas del programa de Alcohólicos Anónimos. En relación al paso 9, que el paso 8 y 9, que es los que nos hablan de hacer una lista de las personas a quienes habíamos ofendido y estar dispuestos a reparar el daño que les causamos y reparar el daño que les hemos causado a esas personas, excepto cuando el hacerlo implique perjuicio para esas personas o para otras personas. Entonces, estos dos pasos, en el tratamiento de estos dos pasos, nos hablan de las 12 promesas de Alcohólicos Anónimos. Nos dice que si nos esmeramos en esta fase de nuestro desarrollo, nos sorprenderemos de los resultados antes de llegar a la mitad del camino. Vamos a conocer, y aquí comienzan las 12 promesas. La primera dice: vamos a conocer una libertad y una felicidad nuevas. Vamos a conocer una libertad y una felicidad
nuevas. Otro día profundizaremos en el tratamiento y nuestra comprensión de cada una de ellas. Hoy solamente nos limitaremos a leerlas por razones pues de tiempo. La segunda promesa dice: no nos lamentaremos por el pasado, ni desearemos cerrar la puerta que nos lleva a él. O sea, esas constantes angustias, sentimientos de culpa, vergüenza que sentíamos por algunas cosas de nuestro pasado desaparecerán. Y veremos en nuestro pasado nuestro más grande tesoro, que bien manejado de acuerdo a esta nueva perspectiva puede ayudarnos mucho en nuestra recuperación y también ayudar a otros a alcanzar el estado de sobriedad. La tercera promesa dice: comprenderemos el significado de la palabra serenidad y conoceremos la paz. Imaginemos lo que significa una promesa de este tipo en la vida de un enfermo alcohólico que solo ha conocido es la excitación, la ansiedad, la depresión, la autoconmiseración, resentimientos. La siguiente promesa nos dice: sin importar lo bajo que hayamos llegado, percibiremos cómo nuestra experiencia puede beneficiar a otros. Y con esto viene también el deseo de beneficiar a otros, que no es algo que sea muy característico nuestro. La siguiente promesa dice: desaparecerá ese sentimiento de inutilidad y lástima de nosotros mismos. Otra promesa dice: perderemos el interés en cosas egoístas y nos interesaremos en nuestros compañeros. Siguiente promesa dice: se desvanecerá la ambición personal. Y yo digo que esa ambición personal y esa inseguridad y esa incertidumbre en cuanto a lo material es una bendición que desaparezca, una verdadera bendición. Nuestra actitud y nuestro punto de vista sobre la vida cambiarán. Otra promesa dice: se nos quitará el miedo a la gente y a la inseguridad económica. Y veamos esta otra promesa. Dice: intuitivamente sabremos manejar situaciones que antes nos desconcertaban. En cuanto a cada una de estas, pudiéramos hablar varias cosas en relación a nuestra experiencia. Y lo vamos a hacer en otro programa. Las últimas promesas dicen así: de pronto comprenderemos que Dios está haciendo por nosotros lo que por nosotros mismos no podíamos hacer. Y termina este artículo diciendo: son estas promesas extravagantes, no lo creemos, están cumpliéndose entre nosotros, a veces rápidamente, a veces lentamente, pero siempre se realizarán si trabajamos para obtenerlas. En cuanto a esta de las últimas promesas, la número 12, porque son 12 promesas, que dice: de pronto comprenderemos que Dios está haciendo por nosotros lo que por nosotros mismos no podríamos hacer. Desde el principio es evidente para cada uno de nosotros que están ocurriendo cosas extraordinarias en nuestras vidas y que nosotros no pudimos haber logrado esas cosas en nuestras vidas. Entonces, la primera gran cosa que ocurre es que un día
descubrimos que ya hemos sido liberados de esa obsesión por beber y que hemos recuperado la voluntad para decidir beber o no beber. Hemos llegado al final de esta transmisión. Le damos las gracias por habernos acompañado y los esperamos el próximo sábado. De esta manera, el Grupo Central Chiricano de Alcohólicos Anónimos ha presentado el programa Hay una Solución. Cordial invitación para nuestra próxima presentación a través de la exitosa de Chiriquí 95.3 y Radio Universitaria 93.3 en Hay una Solución.